Dios bendiga su vida, amén. Mire, hoy día sí que no nos vamos, el mensaje no va a ser muy largo, que tengo que viajar. Le vamos a pedirle a Dios que nos ayude, amén. 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 Bien, mire, el día jueves pasado les dije que la Biblia en el libro de Isaías 66 dice que Dios nos consuela así como una madre consuela a su hijo. ¿Se acuerda el mensaje el jueves pasado? Yo le hablé del Salmo 18. ¿Ya? Y les tomé esa cita de Isaías 66 en donde dice que Dios a nosotros nos consuela como una madre consuela a su hijo. Amén. ¿Y cómo una madre consuela a su hijo? ¿Cierto? Con mucho amor. O sea, cuando el hijo sufre, la mamá es como que vive lo que está pasando el hijo, aunque muchas veces el hijo, ella no sepa lo que está pasando, pero al ver al hijo sufrir, llorar, ¿cierto? Una madre siempre se va a doler. Y yo me atrevo a decir que mucho más que un padre, porque hay una conexión diferente allí entre la madre y los hijos. Acuérdense que los hijos se crían, ¿cierto? Cierto que sí, los hijos de alguna forma, ¿cierto? Hasta 9 meses ahí dentro del vientre de la mamá. Sí, yo cuando veo allí a mi nietecito, lo veo con su mamá, se acerca y lo mira, el bebito tiene 3 meses, mira a la mamá con una carita y la mira diferente a como nos mira a todos nosotros. Y eso es porque hay una conexión. Yo creo que el bebé tiene que captar hasta el olor de la mamá, me imagino yo. Cierto que sí, por eso, imagínense cómo es Dios con nosotros. Si la Biblia dice que Él nos consuela así como una madre consuela a su hijo, y que le decía que cuando pasemos por situaciones difíciles y lleguemos usted y yo al punto de decirle a Dios que ya no podemos más, o que lo que estamos viviendo es muy duro y muy difícil para nosotros, que cuando lleguemos al punto de decirle eso a Dios, convenzámonos, le decía yo, de esta verdad que dice Isaías 66. Amén, convenzámonos de esta verdad que dice Isaías 66, que Dios nos consuela como una madre consuela a su hijo. Eso quiere decir que usted y yo no estamos solos en medio de eso. Amén. O sea, convenzámonos que no estamos solos y confesemos también lo que dice la Escritura en favor de nosotros. Porque hablábamos de confesar, ¿se acuerda? Hablábamos de que nosotros tenemos que confesar la palabra, que el libro de Deuteronomio, Dios Jehová le decía a Moisés que le dijera a su pueblo que confesaran la palabra, ellos la declararan sobre sus hijos en la comida, en la noche, antes de acostarse, al levantarse, que la tuvieran entre ceja y ceja, que la escribieran en los linteles, en las paredes de las puertas. O sea, Dios le encargó, ¿cierto?, que declararan la palabra. Y nosotros muchas veces nos quedamos con aquello que a veces las redes sociales dicen que no hay que declarar, que no hay que confesar, que eso no es de Dios. Entonces no podemos estar mudos. Si la palabra es para soltarla, declararla, el mismo centurión le dijo a Jesús, solo di la palabra, declárala y algo va a pasar, algo va a suceder. ¿Y cuál ha sido la tarea del enemigo? Escúcheme, llenarnos de cosas para que usted y yo mantengamos la boca cerrada. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que en la palabra de Dios hay poder. Amén, Cristo es el verbo, acuérdense, Él es la palabra, por Él fueron hechas todas las cosas, dice el Génesis. Entonces, como Satanás sabe que en la palabra de Dios hay poder y sabe que en su boca Dios también puso poder, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que usted y yo ojalá no declaremos, no confesemos, que ojalá estemos callados, que en medio de los problemas solo lloremos, solo suframos y no declaremos lo que Dios, escuche, ha establecido para nuestras vidas. No declaremos esa palabra que tiene poder de crear y de traer cosas sobrenaturales en medio de las situaciones adversas que usted y yo enfrentamos. Por eso le decía, confesemos que Dios está y estará a nuestro lado cuando pasemos por situaciones difíciles. Declaremos lo que decía David. Por eso tomaba, por ejemplo, yo el Salmo 18. ¿Sí? Porque David decía, hey, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Claro, tú eres mi escudo, tú eres mi Dios, tú eres mi alto refugio. Él estaba declarando cómo veía él a Dios, cómo lo sentía, cómo él lo podía ver en su vida. ¿Me entiende? Y se acuerda que a través de ese salmo veíamos después el final de David, donde David dice, tú enviaste gente que no me conocía, que ni siquiera me conocía para que me sirvieran. Porque eso fue lo que trajo la confesión de él, lo que dice Proverbios 18, que lo que sale de nuestra boca es el fruto que va a volver a nosotros. Sí, y nosotros lo podemos ver no solo en Proverbios, sino que a través de la Escritura. O sea, hay fundamento, argumento para que usted y yo no callemos. Para que usted y yo declaremos en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la situación, no declaremos lo malo, sino lo bueno que queremos recibir de parte de Dios. Amén. Y eso no es locura, pues. Eso no es una fantasía, sino que lo que estamos haciendo es declarar, es decir, daba el significado yo de declarar, que era decir lo mismo que Dios dice. Para que lo que Dios dice pueda volver, pueda tener un resultado también en nosotros. ¿Ya? Les decía yo que confesemos que Dios está y estará a nuestro lado cuando pasemos por situaciones difíciles.
les decía que en medio de las circunstancias adversas, Dios no nos ha abandonado. Y le dije también el por qué. Y es porque Dios nos consuela como una madre consuela a su hijo, ¿ya? Y ese día jueves les hablé del Salmo 18. Un salmo que al leerlo y meditarlo nos entrega muchas claves para salir adelante en medio de las dificultades que usted y yo enfrentamos. Un salmo que al leerlo, meditarlo y confesarlo, le decía que nos ayudará a saber, ¿sí?, que usted y yo no estamos solos en medio del problema. A saber que usted y yo en medio de la situación, en medio de la enfermedad, no estamos solos. ¿Por qué? Porque al confesar este salmo, ¿ya? Al confesar este salmo, al confesar y declarar la palabra de Dios, les dije que vamos a ver que es Dios quien nos ayuda en los momentos de dificultad. Cuando usted confiesa la palabra de Dios, usted va a ver que es Dios el que lo ayuda a usted en medio de los problemas. Cuando usted y yo callamos la palabra de Dios en medio de las situaciones, solo lloramos. Y no solo lloramos, sino que después ya el llanto, ¿sabe lo que trae? Trae la queja. Después de llorar dice, claro, si yo no lo hubiera hecho así, no me hubiera pasado esto, y nos quejamos. ¿Sí? Pero es diferente a cuando usted y yo tomamos lo que está escrito para enseñanza nuestra y lo empezamos a confesar. Dios, cuando vio la tierra desordenada y vacía, ¿qué fue lo que hizo? La ordenó. ¿Y cómo lo hizo? Hablándole. Lea el Génesis del capítulo 1 en adelante, a todo. Separó, le habló a la agua, le habló al cielo, le habló al viento, le habló a todo. A la semilla, a la hierba, a todo, al árbol. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Cómo ordenó la tierra? ¿Cómo ordenó todo lo que estaba desordenado? Por la palabra. Declarando la palabra. Por eso el verbo era con él. Claro, declarando la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo cuando estamos pasando por momentos difíciles? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos pasando por enfermedades? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos pasando por caminos de valle, de sombra y de muerte? Declarar lo que Dios dice. Declarar lo que está escrito para enseñanza nuestra, porque si Dios lo hizo y trajo resultados, usted y yo tenemos que declarar lo que Dios declaró para que pueda venir ese resultado nuevamente a la necesidad, al problema o la situación que tenemos. Amén. Tenemos que hacerlo porque para eso está escrito acá en la Biblia, pues. Si dice la Biblia en Deuteronomio, dice también Pablo, dice que se escribió para nuestra enseñanza, para aprender de ello. Porque es Dios quien nos da la fuerza que usted y yo necesitamos para seguir adelante. Porque Dios, como Padre bueno, le decía, Isaías dice que Él nos consuela como una madre consuela a su hijo. Y en el mensaje pasado, a través de Salmos, del Salmo 18, le dije que esta certeza y este convencimiento lo tenía un hombre llamado David en la Biblia. Porque quiero continuar hablándole de este Salmo 18. ¿Sabe por qué? Porque en este Salmo encontramos muchas claves o muchas claves. Sí, muchas claves, amén, que nos van a ayudar para enfrentar los momentos difíciles. Claro, las vamos a encontrar muchas claves y hoy quiero hablarles de una más entre muchas otras que todavía siguen habiendo, para usted y yo enfrentar esos momentos de adversidad. Porque según el Salmo 18 le decía, en los momentos de adversidad, David se aferraba a la palabra y a las promesas de Dios, pues. Claro. Y no solo se aferraba a la palabra y a las promesas de Dios, sino que también David hacía declaraciones poderosas. Era de eso de lo que le hablaba yo en el mensaje pasado. Que David confesaba, escúcheme bien, confesaba la palabra de Dios. Él confesaba a Dios en medio de sus circunstancias. David hacía declaraciones que fortalecían su fe. Hacía declaraciones que lo mantenían firme en su esperanza y su fe. Sí, porque eso pasa cuando usted empieza a declarar la palabra. Esas palabras que usted declara, en el mundo espiritual producen un fruto, un resultado. Y el resultado o el fruto es conforme a lo que usted declara. Por eso es que si declara mal, Job dijo, lo que yo declaré, a lo que yo le tenía miedo, eso fue lo que me aconteció. Pero si declaramos bien, si hablamos conforme a como Dios habla en su palabra, hermano, lo que va a venir será el resultado de lo que usted habla conforme a lo que está escrito. Eso era lo que hacía David para enfrentar las dificultades y para hacerle frente a las duras pruebas que le tocaba enfrentar. Él se aferraba a las promesas de Dios, haciendo declaraciones poderosas que fortalecían su fe y su esperanza. Y le dije que si usted y yo queremos obtener la victoria, así como lo relata David en el Salmo 18, entonces vamos a tener que hacer
vamos a tener que declarar la palabra y las promesas de Dios en favor de nuestra vida. Amén. Y el día de hoy quiero hablarle nuevamente de este Salmo 18. Y lo quiero hacer porque aquí tenemos mucho que aprender para fortalecer nuestras vidas. Porque puede ser que estemos pasando por algún momento difícil. Puede ser que estemos pasando a lo mejor por alguna prueba dura. Pero si es así, así como el Salmo 18 fortaleció la vida de David, así también este Salmo fortalecerá su vida y la mía. Amén. Así como este Salmo fortaleció la vida de David, va a fortalecer su vida y la mía. Claro, así como este Salmo fortaleció la vida de David, así también este Salmo 18 fortalecerá la vida de muchos otros en este día. De muchos de aquellos que estén en sintonía a través de las redes, a través de la radio, va a fortalecer también la vida de ellos. Porque ya le dije que este Salmo 18 nos da muchas claves para estar firmes en medio de la adversidad. Nos da muchas claves para estar de pie en medio de los problemas. Porque este Salmo 18 fue un salmo que David escribió luego de Dios darle la victoria sobre sus enemigos. Porque sabemos que a David le tocó huir de su suegro Saúl. También a David le tocó salir huyendo de sus enemigos. A David le tocó vivir muchos años en una cueva porque por 20 años David estuvo huyendo. Imagínense, estaba ungido como rey, pero por 20 años estuvo huyendo. ¿Quién entiende eso? Dios manda a Samuel a ungirlo. Hermano, ¿cómo está usted? ¿Usted es un ungido? ¿Sabía usted o no? Ay, pastor, yo sí, usted. Claro, lo ungió, el Espíritu Santo está sobre usted, está en su vida. Claro. Y usted dice, pero si Dios está conmigo, pastor, ¿por qué estoy viviendo esto o estoy pasando esta situación? Bueno, David también lo pasó. También lo vivió 20 años arrancando después que fue ungido como rey. Y fue ungido no porque a alguien se le ocurrió, sino que Dios, escúcheme bien, envió a Samuel a hacerlo. Dijo, yo me he provisto de otro rey. Yo desecho a Saúl y me he provisto de otro rey. De alguien que tiene un corazón conforme, dice, conforme a mi voluntad. Dice, me he provisto de un rey que hará todo lo que yo quiera, le dijo. Entonces vemos, escúcheme bien, que el proceso de David no fue fácil. No fue fácil así como, es su proceso. Pues. Tampoco es fácil. Todos de alguna manera vivimos situaciones todos los días, enfrentamos situaciones todos los días. Hay problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con la finanza, problemas en la salud. Vivimos situaciones diferentes todos cada día. Y a lo mejor usted el día de hoy puede estar pasando diciendo, mi proceso no ha sido fácil, pastor. Pastor, es muy dolorosa la situación que estoy enfrentando, pero quiero que sepa algo. Por encima de lo duro que sea la prueba o lo difícil que sea el proceso, quiero que usted y yo podamos estar seguros de algo. ¿Y sabe qué es lo que es eso? Es que Dios nos dará la victoria así como se la dio a David. Escúcheme bien, Dios nos dará la victoria así como se la dio a David. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que David hizo. Mire, si nosotros nos complicamos, ¿y qué tenemos que hacer para alcanzar la victoria que Dios le dio a David? Hacer lo que hizo David. Si para eso dice que está escrita la palabra de Dios. Para aprender de ella. Usted para preparar una comida rica necesita la receta, ¿no? Para que le quede igual, ¿qué tiene que hacer? Seguir la receta, pues. Porque usted puede ver algo muy rico, pero si lo hace a su manera no le va a quedar como lo vio. Porque para eso hay una receta y un diseño. Aquí está la receta para que tengamos los resultados que dice la Escritura. Claro, aquí está la receta, está en la palabra de Dios. Y para eso quiero hablarle de otra clave, de muchas otras que podemos encontrar en este Salmo 18. Y escuche la primera frase que David menciona allí en el Salmo 18, verso 1. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Mire, la primera frase que David menciona ahí es, te amo, oh Jehová. Escuche bien. Te amo, oh Jehová. Y termina el verso 1 diciendo, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová. O sea, en tan solo esta primera frase del Salmo 18 aprendemos algo de David que hizo, que lo hizo fuerte en la adversidad. ¿Y sabe qué fue? Amar a Dios. Porque antes de decir fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, dijo te amo, oh Jehová.
O sea que cuando David iba a orar no le decía, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, sáname, sino que lo que él le decía, oh, te amo, Señor. Escúcheme bien, porque David no dependía, escúcheme bien, de estar bien para amar a Dios. Por eso le digo que en tan solo esta primera frase del Salmo 18 aprendemos algo que David, que hizo, o sea, de David, que lo hizo fuerte en la adversidad. Aprendemos algo que nos va a ayudar a usted y a mí a pasar el proceso o esas duras pruebas que muchas veces estamos pasando el día de hoy. Y es que esa declaración de David cuando dice te amo, oh Jehová, nos da a entender que el amor de David hacia Dios, escuche bien, porque el amor de Dios hacia usted no cambia, pues. Usted lo sabe. Pablo dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Cierto que sí, ni lo alto ni lo bajo, ¿cierto? Pero escucha bien, nosotros nos apartamos, nos separamos, alejamos el amor de Dios muy fácilmente. Nos pasa algo y ya nos alejamos. ¿Por qué me pasa a mí, Señor? Es como reclamarle al esposo, ¿por qué te quedó así la comida? Pero David no hacía eso, sino que en medio de la adversidad, de los momentos difíciles, de las duras pruebas, David decía, oh, te amo, Señor, te amo, Jehová. Y esa es una clave poderosa. Esa es una clave, es una llave poderosísima. El acercarte a Dios y reconocer que la circunstancia no cambia tu amor hacia Él. Que el momento, que el problema, que lo que puedes estar viviendo no tiene el poder de apartarte de ese amor que tú también sientes por Él. Esa declaración de David, te amo, Jehová, nos da a entender que el amor de David hacia Dios no dependía de las circunstancias. Que el amor de David a Jehová no dependía de que todo marchara bien o estuviera bien. Porque muchas veces, ¿sabe por qué usted muchas veces anda con carita larga? Con carita de pena, con carita como que ya que está a punto de caérsele la mitad de la tierra encima. Porque en vez de centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, en decirle a Dios gracias, gracias, porque yo sé que tú estás haciendo algo bueno en favor mío. No lo entiendo, no lo veo, no lo comprendo, pero te amo, Señor. Eso es lo que nos da a entender lo que hace David aquí en el Salmo 18. Por eso lo primero que él parte diciendo es, te amo, oh Jehová. Claro, por eso dice, te amo, Jehová. Después, mire, después le dice, fortaleza mía. Verso 2, hijo, coloca el 2. Después de decirle, te amo, Jehová, él le dice, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Antes de decirle todo eso, le dice, te amo. O sea que el amar él a Dios, el amar David a Dios, estaba por sobre lo que Dios podía hacer por él. Pero el amar David a Dios hacía ver a Dios como su fortaleza, como su roca, como su castillo, como su libertador, como su fortaleza, como su escudo, como la fuerza de su salvación y su alto refugio. El amar David a Dios, si usted y yo amamos a Dios, hermano, vamos a tener a un Dios poderoso. No porque Él no lo sea, sino que usted lo va a tener en usted como ese Dios grande, fuerte y temible. Porque el amar David a Dios, hacía que Él lo viera así. Como su fortaleza, como su roca, como su castillo, como su libertador. Claro, como su fortaleza, como su escudo, como la fuerza de su salvación y su alto refugio. Entonces, ¿por qué nos cuesta ver a Dios así? ¿Por qué nos cuesta verlo así en medio de los problemas, en medio de la adversidad? Porque tenemos que amarlo primero. Porque tenemos que amarlo primero. Claro, porque cuando tú ames a Dios, hermano, lo vas a ver así en tu vida. Ya tu problema no va a ser más grande que cómo vas a ver a Dios en ti.
Por eso que el amor de David hacia Dios no dependía de la economía, de su prosperidad, no, sino que, David decidió, escuche bien, David decidió amar a Dios sin importar la circunstancia. Aquí es David el que decide amar a Dios, el que decide tenerlo así como dice el Salmo 18 que lo tenía en su vida. Ese te amo, Jehová, es algo que debemos aprender de David si queremos hacernos fuertes en las adversidades, en los problemas. Es algo que tenemos que aprender de él. Recuerde que David vivió 20 años huyendo de su suegro Saúl, dejando su familia, dejando su casa, dejando su trabajo, dejando todo lo que tenía. Claro, David sí que la tenía complicada, ¿no? Claro, él sí que la tenía complicada. A mí no sé, de repente a usted y a mí nos falta no sé, nos falta algo y ya estamos todos, hermanos, todos mal, afligidos, turbados, nos afanamos. David la tenía toda mala, estaba solo, huyendo, arrancando 20 años, metido en una cueva, lo querían matar. Aquellos que lo habían celebrado lo perseguían para matarlo. Pero aún así él decía, te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Por eso en medio del problema, la adversidad, la situación, él veía a Dios no como alguien a quien pedirle, sino como a alguien a quien alabarle. Por eso esa no fue una razón para que David empezara a quejarse de Dios o se amargara en medio de lo que vivía, sino que David tenía algo claro, y eso era que Dios lo amaba, escúcheme bien, y eso era que Dios a él lo amaba aún en medio del proceso que él estaba viviendo. Él tenía claro que Dios lo amaba. Por eso, como él tenía claro que Dios lo amaba, él era recíproco. Decía, te amo, Jehová. Y no prestaba, no le daba atención, mente a lo que vivía, sino que él decía, no, tú eres mi todo. Tú eres quien me ayuda. Tú eres quien me libra. Tú eres el que hace cosas buenas aún en los momentos donde yo no puedo entender. Y David también, a pesar de eso, a pesar de las duras pruebas, de la pérdida, de la soledad y de tener que estar en una cueva, a pesar de todo eso, David amaba a Dios. La pregunta mía es, a pesar de lo que estás viviendo, ¿tú amas a Dios? ¿Lo amamos? Claro, porque si lo amamos, es lo que usted y yo tenemos que ir a orar. Es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando estamos en la presencia de Él. Claro, es decirle cuánto lo amamos. Si Él tiene siempre cuidado de nosotros, siempre. No cuando todo está bien, cuando todo está mal, igual, Él está ahí. Él está ahí, tú no lo ves, yo no lo veo, pero Él está ahí. Y esa es una convicción que tiene que estar en usted, así como estaba en David. Por eso él decía, fortaleza mía, te amo, Jehová, fortaleza mía. Y a lo mejor estaba viviéndola, pasándola re mal. Pero él no lo veía, pero sabía que estaba ahí. Sabía que Dios lo amaba. Por eso él se refugiaba en él, decía, declaraba. Él era el que hablaba y decía, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador mío. Porque le repito, el amor de David hacia Dios no dependía de ninguna circunstancia. Porque es aquí en donde podría estar, escuche esto, una de las razones por lo cual desmayamos en medio de las pruebas. Aquí puede estar una de las razones por la cual nuestra fe decae. Aquí podría estar una de las razones por las cuales abandonamos en medio de la dificultad. Aquí podría estar una de las razones por las cuales nuestra fe muchas veces se viene al piso. Y es porque en medio de todo lo que vivimos y enfrentamos dejamos de amar a Dios o nos olvidamos de que Él nos ama. Por eso ahí está una razón poderosa por la cual muchas veces su fe se debilita. Es porque como vemos el problema, la situación, la enfermedad, lo que sea que enfrentemos, hermanos, nos centramos en eso en vez de amar a Dios. Por eso Pablo tenía clarito, Romanos 8:28 decía, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, decía.
Claro, lo bueno, lo malo. Los que aman a Dios saben que Dios lo va a usar en favor de sus vidas. Por eso la importancia de amar a Dios. La importancia de acordarse de su palabra. La importancia de que la palabra esté en tu corazón para que salga de tu boca. ¿Y cómo lo hacemos? Dejamos de amar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando solo nos centramos en los problemas o las situaciones adversas que enfrentamos, en vez de guardar y recordar la palabra y las promesas de Dios. Porque escucha lo que dijo Jesús con respecto a eso en Juan capítulo 14, verso 15. Dijo: si me amáis, ¿qué dijo? Su palabra, pues. Entonces, cuando usted no guarda su palabra, cuando usted no guarda su palabra, escúcheme bien, no hay testimonio o respaldo de que usted ama a Dios. Cuando usted no se acuerda en medio de sus problemas, sus situaciones, de lo que dice Dios, hermano, hay un problema en nosotros. Creemos que amamos a Dios, pensamos que amamos a Dios, pero cuando vamos en medio de la situación a reclamarle el por qué, Señor, y esto y lo otro, en vez de alabar a Dios, en vez de decir te amo, Jehová, como decía David, hay un problema. Jesús dijo: si me amáis, o en palabras nuestras, si me aman, acuérdense de mi palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El mismo capítulo 14, versos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo a los que estaban ahí, dijo: el que me ama. ¿Habrá alguien que ama a Dios? Acuérdese entonces, escúcheme bien, de guardar la palabra de Dios para cuando tenga una situación no hablar diferente a lo que dice la Escritura. El que me ama, mi palabra guardará. Característica del que ama a Dios, que la palabra de Dios tiene que estar siempre en su corazón y en su boca. Porque la palabra no es solo para guardarla, es para confesarla, es para declararla. Por eso que el enemigo, ¿cómo se levanta en las redes sociales? No, eso no es de Dios, el declarar, el confesar. Mire qué soberbio. Porque el diablo quiere tenernos la boca cerrada, porque la palabra tiene poder. Y Dios puso algo que acompaña ese poder de la palabra, que es el poder en tu boca. Por eso Proverbios 18, 21 dice que el poder de la vida y la muerte está en la boca, pues en la lengua. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mire, y mire lo que va a pasar. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Escúcheme bien. ¿Por qué parece que nos sentimos morir cuando enfrentamos situaciones adversas? ¿Por qué cuando nos dan un mal diagnóstico pensamos en lo peor? Si dice que el que le ama y guarda su palabra, Dios estará con él, hará morada en él. Hey, le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Pero ¿por qué nos sentimos diferentes? ¿Por qué nos sentimos diferentes? Parece que todo mal ya es como que, hey, no sé, nos dieron un diagnóstico malo y ya pensamos en lo peor. Es porque no está la palabra en nosotros. Porque la palabra es la roca inconmovible donde tú te paras, hey, y nada te puede mover de ahí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama, lo dijo Jesús. Escuche bien, lo dijo Jesús. Dijo: el que no me ama, característica del que no ama a Dios, no guarda mis palabras. O sea, más claro, echarle agua. Más claro, tendríamos que ir a un psicólogo.
veces nos dice cosas más locas. Mi hija es psicóloga. Yo cuando converso con cierto le pido consejo. Le pido consejo con su papá. Y yo le hablo. Y ella me habla desde la parte de ella y yo hablo desde la parte espiritual. Y siempre termina dándome gracias. Dice, gracias papá, ¿sabes qué? Me acordé de lo que me dijiste. Y hoy día me tocó vivir tal situación y sabes que esto fue lo que hice. Porque el que guarda su palabra, escúchame bien, hay un poder sobrenatural en esa palabra que Dios ha puesto en nosotros. Que no viene a tranquilizar la mente, viene a traer paz al corazón. Escuchen que no es un calmante para la mente, es paz para el corazón, confianza para el corazón. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dijo Jesús, sino del Padre que me envió. ¿Sí? Sino del Padre que me envió. Es por eso que muchas veces cuando tenemos problemas o situaciones, empezamos a dudar del amor de Dios. Porque no guardamos su palabra. Algo nos sucede y empezamos a amargarnos y a quejarnos y muchas veces lo hacemos contra el Señor. Por eso este Salmo 18 es importante leerlo, meditarlo y confesarlo si queremos estar fuertes en medio de esos momentos difíciles. Si queremos superar todas las circunstancias adversas, entonces como primero, no dudemos del amor de Dios. Eso es como primero, no dudar del amor de Dios. Y no dudemos de su amor porque Dios nos ama. Y porque Dios siempre estará con nosotros, aunque las situaciones sean adversas o sean muy difíciles en nuestra vida. Por eso David en este Salmo 18, verso 1 y verso 2 dijo primero, dijo, te amo Jehová. Y como número 1 dice, fortaleza mía. Dice, Jehová, roca mía. 3, y castillo mío. 4, y mi libertador. 5, Dios mío. 6, cuando dice fortaleza mía, ahora habla de la fuerza que le da Dios en medio de esos momentos en donde Él no puede. De la fortaleza, escúcheme bien, espiritual, mental y física que necesita en esos momentos. En Él confiaré, dice, mi escudo, como 7, como verso 8, y la fuerza de mi salvación. 9, mi alto refugio. Pero ¿por qué David puede mirar hacia Dios? ¿Por qué podía mirar así como algo tan poderoso, tan potente en medio de las cosas graves, malas que enfrentaba? Lo dice el primer verso, la primera frase. Porque lo amaba. ¿Por qué usted pasa lo que nos dice el juez cuando recién nos casa? Pan y cebolla. ¿Cómo es? Agua y cebolla, ¿cómo es? ¿Por qué usted pasa, cuando usted está con su pareja, su matrimonio, cuando se casan y muchas veces vienen tiempos difíciles, ¿por qué usted lo pasa con él? ¿Por qué están juntos siempre? Es como que parece que más se afiatan cuando hay necesidad y cuando hay situación. Porque se aman. Porque se aman. Donde hay amor no hay nada que pueda romper eso. Escúcheme bien, donde hay amor no hay nada que pueda romper eso. Cuando hay amor, ojo, cuando hay amor no hay nada que pueda romper eso. Por eso la persona dice, no, y se arregla y viven juntos y avanzan juntos y se sufren, los dos, no importa viejito, pero avanzan. Porque, escúcheme, no están centrados solo en eso, sino que en amarse, en protegerse, en cuidarse, en ayudarse. ¿Por qué David podía ver a Dios así, como su todo? Porque lo amaba. Entonces, ¿cómo usted va a llegar a ver a Dios como su todo en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, como el médico, su sanador, como su proveedor, como su libertador? ¿Cómo lo va a poder ver así? Cuando usted y yo lo amemos con todo el corazón. Si lo amamos así como lo amó David, hermano, en medio de los problemas vamos a saber que hay un libertador, vamos a saber que hay una roca, vamos a saber que hay alguien en quien podemos confiar, vamos a saber que hay un alto refugio, vamos a ver que ese Dios que tenemos, aún en medio del peor momento de la circunstancia, Él sigue estando ahí. No lo vemos, pero nuestra confianza nos va a llevar que Él está con nosotros. Y no solo te va a llevar a eso, sino que te va a llevar a comprender que aún en los momentos que no entiendes, Él está haciendo algo bueno en favor de nosotros.
Entonces David miraba a Dios en medio de las circunstancias adversas. Así miraba David a Dios en medio de las circunstancias adversas. Por eso él decía, te amo, Jehová. Y como segundo, número 2, no deje usted entonces de amar a Dios, ¿sí? Sino que manténgase firme ahí, amando a Dios, manténgase firme en eso. Manténgase firme en su amor a Dios, porque sabe usted por qué David podía decir te amo Jehová en medio de todo lo difícil y adverso que él vivía. ¿Por qué David podía decir eso? Decir que amaba a Dios en la victoria y aún en las pruebas duras que le tocaba enfrentar. La razón es porque David sabía y confiaba que Dios por medio de esa prueba lo estaba formando, lo estaba preparando, escucha, lo estaba limpiando y lo estaba llevando al sitio donde Dios lo quería tener, si Dios lo mandó a ungir rey. Dios mandó a ungirlo como rey. Y ahí está la respuesta del por qué David tanto tiempo demoró para subir al trono. Porque Dios lo estaba preparando. Dios estaba limpiando a David, preparando, haciendo lo que Dios quería hacer de David para llevarlo al lugar en donde Dios lo quería tener. Así Dios está haciendo con tu vida y la mía. Por eso las situaciones duras, por eso esas pruebas, esas circunstancias adversas donde usted dice, pero ¿cómo? Si parece que yo voy a la iglesia, parece que peor me va. Porque hay algunos que dicen así. De verdad, si hay gente que viene acá y me dice, pastor, yo a veces que mientras más vengo a la iglesia me va peor. Y hasta que no voten, no derriben esa fortaleza que tienen aquí, hermano, nada va a suceder, porque así piensan. Como piensan, hablan, se comportan. Y eso es lo que viene para ellos, porque Satanás usa eso para hacer presa fácil de ellos. Job lo dice, 3:25, lo que yo temí, aquello que yo le tenía miedo, eso fue lo que me sobrevino. Eso fue lo que me aconteció. Usa eso. Por eso es que después nos controla a través de esa debilidad. Claro, a través del miedo, cualquier cosa, hermano, y nos sentimos morir. Porque nos olvidamos que Dios sigue estando al lado nuestro, aún en medio de esas tormentas, en medio de las tempestades, Dios sigue estando ahí. Y esa es la enseñanza que nos deja esta primera frase en este Salmo 18, en el verso 1. Por eso David dice, te amo, Jehová. No le dice, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi Dios, tú eres mi escudo. No, le dice, te amo primero. Porque si no amamos a Dios, si no guardamos su palabra, si no, no guardamos, no nos acordamos de lo que Dios dice, que nadie nos podrá apartar del amor de Él. Escúcheme bien, ¿cómo le vamos a poder ver a Dios como lo veía David? No lo vamos a poder ver así. Si no lo amamos, vamos a estar llenos de miedo, decirle, vamos a estar llenos de duda, de incredulidad. Por eso que esa frase de David, te amo, Jehová, era una forma de decirle a Dios, muchas gracias por esos 20 años de prueba. Porque cuando se lo dice, la estaba pasando mal. No estaba en el reino. No estaba, hermano, siendo rey. Estaba todavía en una cueva cuando escribe esta frase. Pero esta era una forma, escúcheme, de decirle a Dios, te amo, Jehová, era una forma de decirle gracias al Señor. Claro, porque en esos 20 años de prueba, en esos 20 años de problema, en esos 20 años de dificultad, Dios siempre estuvo allí con él. Por eso él estaba de pie, por eso él seguía con vida. A lo mejor no estaba en el palacio, pero estaba en un lugar en donde Dios lo sustentaba, en donde Dios lo sostenía, en donde Dios le daba fuerza, en donde Dios lo guardaba, en donde Dios lo cuidaba, en donde Dios le daba lo que él necesitaba para poder soportar. Te amo, Jehová, era una manera de decirle a Dios muchas gracias, porque a través de estos difíciles 20 años tú me sacaste y me enseñaste cosas nuevas y cosas buenas para mi vida. Porque cada situación que tú y yo enfrentamos, hermano, aprendemos algo nuevo, algo bueno, solo que nos cuesta sacar lo bueno de en medio de lo que pasamos, porque nos centramos más en lo malo. Pero ¿qué pasa si de ese error, de ese resultado, de ese error que cometió, usted se detiene y empieza a decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué es lo que no tengo que volver a hacer? Y empieza a meditar, no en lo malo, sino en lo bueno, sacar algo bueno de eso. Le aseguro que va a aprender algo que le va a servir en otro momento en su vida. Le aseguro que va a aprender algo y al final, escúcheme, lo que aprendió fue mucho mejor y mucho más poderoso quizás que lo que vivió. ¿Por qué? Porque fue preparado a través de esa situación para que no le vuelva a ocurrir algo malo. Pero nos centramos solo en la parte mala. No, yo me acuerdo cuando me pasó eso. David dijo, en otro salmo decía, me acordaré de las cosas pasadas, dijo, de lo bueno que ha sido Dios conmigo
y de lo bien que le ha hecho a mi casa. Y 20 años David la pasó muy mal, po. 20 años escondiéndose, la pasó mal, sin contar los otros 13, 14 años que estuvo en el campo cuidando ovejas. Pero él dice, no, yo no me acuerdo de las cosas malas, yo me acuerdo de lo bueno que ha sido Dios conmigo. ¿Por qué David decía eso? Porque amaba a Dios. Cuando tú amas a alguien, tú no te acuerdas de las cosas malas, tú te acuerdas de las cosas buenas. Cuando no, ¿sabe lo que sale? Lo que hay en el corazón. Por eso te dice, ya me acuerdo, ¿te acuerdas cuando pololeamos? Llevan 40 años casados, ¿todavía se acuerdan de lo que pasó cuando pololeamos? Y no se acuerdan de lo bueno, se acuerdan de lo malo. 15 años atrás, ¿te acordás que hace 15 años pasó esto? Y yo, si yo me acuerdo, la tengo clarita. 15 años. O sea, hay algo que está mal. Hay un corazón, escúcheme bien. El corazón representa la tierra, donde la semilla cae, sea buena o sea mala, y donde produce un fruto, donde crece y produce un fruto. Entonces hay algo que tenemos que cambiar aquí. Hay algo que no podemos permitir, escúcheme bien, que caiga en nuestro corazón, porque si es malo va a producir algo malo en nosotros. Nos va a dañar, nos va a herir, nos va a amargar. Porque David en medio de la situación decía, te amo, Jehová, porque no dejaba que a su corazón entraran cosas negativas. Porque ¿cómo le estaba pasando? Mal, ya se lo voy a comprobar. Mal. Pero él decía, te amo, Jehová. Y hablaba puras cosas hermosas al Señor. Él declaraba, escúchame bien, como él sentía y como él percibía a Dios en su vida. Y todo eso que David declaró, pasándola mal, fue lo que le vino como resultado después, al final. Vino gente que ni le conocía y lo empezó a servir. Dios lo puso en lugares de privilegio, porque así era como él tenía a Dios en su vida, en un lugar de privilegio. Siendo esta una gran enseñanza que nos trae David en este Salmo 18:1, en la primera frase para estar fuerte en medio de la adversidad. Y es que amemos a Dios sabiendo que Él tiene el poder de sacar cosas buenas de momentos difíciles en nuestra vida. Escúchame bien, amemos a Dios porque Dios tiene el poder de sacar cosas buenas en medio de esos momentos malos que nos toca vivir. Por eso David dice en el Salmo 18, igual, verso 3, mire lo que dice. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. No dice seré salvo si invoco a Jehová, no, sino que dice yo voy a invocar a Jehová, no porque me va a salvar de mis enemigos, sino que porque Él es digno de ser alabado. Escúchemos, miren, por eso hay que leer con entendimiento. Dice, invocaré a Jehová. Yo le pregunto a usted, cuando usted invoca a Jehová, ¿para qué lo invoca? Estamos aprendiendo, yo le digo los días martes y jueves como para aprender siempre de la palabra del Señor, porque hay, escúcheme, pero son argumentos que usted y yo tenemos, que aprendemos, que traen claridad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Ya? David dice, invocaré a Jehová. ¿Por qué lo va a invocar? ¿Porque lo necesita? ¿Lo va a invocar porque necesita que Dios lo ayude, necesita un favor de Él? No, lo va a invocar porque está corriendo riesgo, lo quieren matar. No, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Por qué va a invocar a Dios? Porque Él sabe, Él reconoce y declara que Él lo invoca porque Dios es digno de ser alabado. Y como resultado de aquello dice, mire, no dice, y porque lo invoco, no, dice, y seré salvo de mis enemigos. ¿Por qué va a ser salvo de sus enemigos? Por la actitud que tiene David y el lugar que le da en su vida. Escuche bien, no le pide que lo salve. No le dice, no, porque Él me va a salvar, porque le estoy invocando para que me salve, no. Sino que dice que Él lo invoca, le ora, le clama a Dios, le habla a Dios, porque Él es digno de recibir la alabanza, toda la alabanza.
¿Sí? Y la confianza aquí se ve, dice, y seré salvo de mis enemigos. Entonces amemos a Dios sin importar las circunstancias, pues. Claro, porque Él tiene el poder de sacar cosas buenas de momentos difíciles en nuestras vidas. Amemos a Dios sin importar lo que estemos viviendo. Amemos a Dios porque a través de esta palabra podemos ver que Dios saca cosas buenas de aquello aún que usted y yo no entendemos. Dios tiene el poder de sacar cosas buenas de esos momentos que usted no entiende. Cuando usted dice, qué bueno va a salir de aquí, Dios tiene el poder de tomar esa situación suya y sacar algo bueno. Aunque usted no vea nada, aunque usted vea que nada bueno puede salir de él. Porque Dios lo puede hacer. Porque nada es imposible para Él. Pero somos nosotros los que tenemos que aprender de este salmo. Escúcheme bien, este salmo dura, es largo. Y estamos viendo un versículo de tantas cosas que podemos tomar de él. Aprender de él. Alabar a Dios, dar gracias a Dios, bendecir a Dios, alabarlo en medio de los problemas. Y automáticamente algo poderoso vendrá sobre nuestra vida. Y seré salvo de mis enemigos, dijo David. El mismo David en el Salmo 5, verso 11, dice, pero alégrense todos los que se refugian en ti, pero siempre canten con júbilo porque tú los proteges. Verso 5, 11 dice, pero alégrense todos los que confían en ti, todos los que en ti confían. Dice, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Quiénes se van a alegrar? ¿Quiénes tienen que alegrarse? Nosotros, los que decimos confiar en el Señor. ¿Quiénes tienen que alabar, dar voces de júbilo para siempre? Los que confían en el Señor. ¿Y quiénes son esos? Mira el de al lado. Sos tú, pues dígale. Míreselo y dígaselo. Sos tú, dígale. Si no hay otro, somos nosotros. No somos nosotros los que declaramos que confiamos en el Señor, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, que Él tiene el poder de cambiar las circunstancias. No somos nosotros. ¿Somos nosotros o no? Entonces alégrese pues. Pero alégrense todos, dice, los que en ti confían. O sea, no deja a nadie fuera. Ay, es que yo no me puedo alegrar, pastor, yo confío en el Señor, pero tengo problemas. Alégrate. Alégrate porque tú estás en ese grupo de todos. Den voces de júbilo para siempre. No a veces ni según las circunstancias, sino que para siempre. Porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Claro. Y si usted se da la tarea de leer este Salmo 5, desde el verso 1 en adelante, se va a dar cuenta que cuando David escribe eso, él estaba pasando por momentos difíciles. Porque escuchen lo que dice el verso 1 de este Salmo 5. Ahí dice que Dios escucha mi oración y presta atención a mi gemir. Verso 1 del Salmo 5. Del 1 al 3 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Escuche lo que, mire cómo está orando. Escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Estaba gimiendo. Estaba pasando por momentos difíciles. Verso 2 dice, está atento a la voz de mi clamor. Pero le dice, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. A ti iré. En ti confiaré. A ti alabaré. Eso le está diciendo. Por eso dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Pero claro, yo quiero que usted se meta en la lectura. Colóquese usted ahí. Está bien, esté atento, Señor. Y no, no. Es como que le dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti lloraré. Es como cuando te dice, Pero claro, por eso este salmo me llena de gozo.
Me llena de gozo porque me detengo en la lectura y medito. Y digo, Señor, es como que Él te está hablando así. Atento, Señor, escúchame. Porque yo no voy a orar a otros sino a ti. Yo que de repente yo hablo así, hablo locura así. No, yo no sé, Señor, digo, pero tú sabes. Yo no sé cómo, pero sé que tú lo vas a hacer. Por eso me lleno de gozo esto, porque me acordé de lo que de repente vivo. Y cuando pienso así, cuando hablo así, cuando clamo así, gimo así. No le digo, ¿por qué me enviaste esto otra vez? No. Verso 3. Y hay una clave para que usted le pueda hablar así al Señor. Porque para hablarle así, con tanto amor, con tanto cariño, necesita tener una comunión y una relación con Él. En una pareja, si no hay comunión, no hay relación, no salen palabras así. ¿O no? Es como que se hablan como si se hablaran dos personas ajenas, distantes, lejanas. Pero es diferente cuando hay una comunión, una relación, porque las palabras tienen un sonido diferente, un acento diferente, una intención diferente, un sonsonete diferente. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque esta parte es importante para poder hablarle al Señor así. Esta parte es importante para aprender a confiar en Él. Es importante para que usted y yo aprendamos a ver a Dios como lo veía David, como su todo. Como su todo. Entonces aquí vemos que David no estaba en un buen momento, sino que aquí vemos que David estaba gimiendo. La adversidad se había levantado contra él. David tenía problemas, estaba gimiendo, pero en el verso 11 de este mismo capítulo 5, dice que él cantaba, que él se alegraba y amaba a Dios. Verso 11 dice, pero alégrense todos. El mismo David que oraba en los primeros versos ahí. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Mire cómo parte el capítulo 5 y mire cómo va en el verso 11 como él le habla al Señor. Y esta es la invitación que nos hace la palabra de Dios a usted y a mí en este día a través de este Salmo 18. Es que en medio de los problemas, que en medio de la adversidad, que en medio de las pruebas y los momentos difíciles que nos tocan pasar o nos tocarán pasar en la vida, hermanos, nos alegremos en Dios, le cantemos a Dios y sigamos amando a Dios. Esa es la enseñanza de este día. Es que en medio de esa situación usted le sepa hablar a Dios. Es que en medio de los problemas usted sepa, escúcheme bien, usted sepa reconocer a Dios en su vida. Porque puede que a lo mejor estemos viviendo algún proceso duro, pero alegrémonos por lo que Dios está haciendo. Regocijémonos porque estamos seguros en Dios y lo más importante, no dejemos de amar a Dios. Aunque se levanten olas o vientos contrarios o vientos de adversidad, sigamos el ejemplo de David, amemos a Dios y digámosle a Él que no le vamos a dejar de amar aunque las situaciones o las circunstancias sean difíciles. Cuando ese matrimonio, esa pareja que recién comienza un hogar, yo creo que nadie partió, hermano, bien, a todos se nos dificulta. Pero cuando esa pareja, ese matrimonio, escúcheme bien, se hablan, se dicen cosas, se confiesan lo que hay en ellos, el amor que hay en ellos, hermano, la vida ya es más fácil. Es más fácil, algo pasa dentro suyo, ya los problemas sí siguen siendo grandes, pero ya algo de alguna forma apaciguó esa preocupación, ese dolor o esa situación dentro suyo. Pero cuando no pasa eso es como que un problema pequeño, crece en mí y crece en la otra persona.
¿Y sabe lo que hace el problema? Empieza a tomar control de nosotros, de nuestra mente, de nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Y al final un problema puede traer una división en medio de una pareja. Aunque estemos viviendo momentos difíciles, digámosle a Dios, te amo, oh Jehová, como lo hacía David. Dígale a Dios, te amo en la salud o en la enfermedad. Claro, aunque esté viviendo un momento complicado en su salud, dígale a Dios, te amo, Jehová. Dígale, te amo y también creo, Señor, que tú me sanarás. Dígale a Dios, te amo en la abundancia, pero también te amo. Dígale, te amo en la escasez, cuando parece que algo falta, cuando parece que algo no está. Aprenda a confesarle a Dios su amor por Él. Y aprenda a confesarle, porque usted tiene que estar seguro, convencido de que Dios es su proveedor. Que a lo mejor en el momento no está, pero Dios sabe lo que está haciendo. Escúcheme bien, sabe lo que está haciendo en usted y sabe lo que Dios va a proveer, lo que Dios va a traer para su necesidad. Digámosle, te amamos, Señor, aunque estemos solos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos que la verdad de las cosas, conforme a lo que está escrito, no estamos solos, Él está con nosotros. No lo vemos. A lo mejor no podemos ver, hermano, quizás a las personas, a quien queremos, pero Dios está. Dios está. Nos sentimos solos, pero escúcheme bien, eso es algo que usted y yo debemos sacar de nosotros, porque la verdad es que Dios sigue estando ahí con nosotros. Pero declarémoslo. Digámosle a Dios lo que nos enseña este Salmo 18:1. Digámosle al Señor, te amo, Jehová. Cuando vayamos a orarle, cuando vayamos a clamarle, vamos a gemir delante del Señor, sí. Pero digámosle al Señor, antes de cualquier cosa, te amamos, Señor. Y porque te amamos, yo vengo aquí delante de ti. Tú conoces mis necesidades. Tu palabra dice que tú escudriñas lo más profundo del corazón, Señor. Que antes de lejos tú conoces mi pensamiento, y antes, Señor, de que salga una palabra de mi boca, tú ya la conoces. Por eso, Señor, yo vengo no a reclamar, no me vengo a quejar, vengo a decirte cuánto te amo, Señor. Hermano, y vamos a ver ese poder de Dios obrando. Vamos a ver ese poder de Dios obrando, porque dice la Biblia, que los que confían en Él, dice que no serán avergonzados. Llamémosles en cualquier circunstancia, así como lo enseña este salmo, así como lo amó David. Amemos a Dios porque sabemos, que aún en esa situación adversa, Él nos está guiando. Él nos está llevando de su mano. Dios nos está llevando al lugar que Él ha preparado para nosotros y donde Él nos quiere tener a cada uno. En medio de las situaciones adversas, no nos amarguemos contra Dios, sino que más bien amémosle. Amemos a Dios y no dudemos del cuidado que Él tiene para nosotros. Mantengámonos firmes en el Señor. Y en esta primera frase tan hermosa que David nos regala a través de la palabra de Dios en este Salmo 18:1. Amar a Dios como lo hizo David, pero hacerlo también en todo tipo de circunstancias. No solo cuando todo va bien, porque cuando todo va bien te dice, oh Señor, qué bueno que eres tú, y cuando todo va mal, ¿por qué me hiciste esto? Sí. Eso fue lo que no hizo David. Por eso cuando el alma, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, que es lo que está en el alma, escúcheme bien, quiso sobreponerse sobre el amor de David. David le dijo, alma mía, detente. Bendice a Jehová, le dijo. Bendice a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, le dijo. Le dijo, bendice a Jehová. Y mire, y le recuerda, le dice, y no te olvides, le dijo, de todo sus beneficios. O sea, ¿de qué se acordaba David en medio del problema? Era su alma la que le estaba hablando, era lo que sentía dentro de él. Era eso a lo que estaba haciendo callar y haciendo declarar, escúcheme bien, la bendición de Dios. Era su alma, era su sentido, sus emociones, sus pensamientos. No era otro, era él. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Y cuando uno ama, no se acuerda de las cosas malas, se acuerda de las cosas buenas. Póngase en pie, por favor. Cuando uno ama, no se acuerda de las cosas malas, se acuerda de las cosas buenas. Por eso David le decía, no, 20 años pasando una y otra situación, David, imagínense, y cuando vinieron a sus emociones, a su pensamiento,
a sus sentimientos. Escúcheme, cuando el alma quiso empezar a acordarse, empezar a traer a la mente de David, las cosas malas que David había pasado, le había tocado pasar. Mire, David se da cuenta y le dice al alma: detente, cállate. Bendice, alma mía, a Jehová, le dijo, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Claro, le dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides, le dijo. Y no te olvides, o sea, no solo le dio una orden de bendecir a su alma a Dios, sino que también le dijo: y no te olvides, se lo advirtió. Le dijo: de ninguno de sus beneficios. Entonces tenemos algo que aprender aquí, ¿o no? ¿Cierto que sí? Tenemos algo que aprender, pues, y eso es poderoso. Una frase, escuche, tan simple para alguien, pero tan poderoso para el que confía y cree. Te amo, Jehová. Te amo, Jehová. Escúcheme, te amo, Jehová. Y esa frase, tiene el poder para mover lo sobrenatural, el mundo espiritual en favor de nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas en este día. Te damos gracias, Dios mío, porque a través de esta palabra, de este salmo, a través, Señor, de lo que David escribe, Señor, podemos, Dios mío, aprender, Señor. Podemos aprender, Dios mío, cómo tú, Señor, puedes obrar, cómo tú puedes manifestarte, cómo tú puedes hacer cosas tan grandes y poderosas en nuestra vida, Señor. Padre, qué importante es ir a ti, es ir con la actitud correcta, con el corazón correcto, con la intención correcta. Señor, ir, Dios mío.